Le damos una gran bienvenida a cada uno de parte del Templo Bautista de Curridabat. Hoy vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis en forma inductiva. Estamos en el tomo 1. Soy Johnny Sequeira, el pastor de la iglesia, y en este momento está Johnny David, mi hijo, mi esposa Cristina, y hermana Ruth y don Agustín. Ahorita se van a conectar más personas y otros nos van a ver por Facebook. También les deseamos muchas bendiciones. ¿Se ve alguien en Facebook en este momento, Johnny? No en este momento. Ok, bien. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Hermano Sander, ¿cómo está? Buenas noches, mis hermanos, bendiciones. Gusto saludarles. Amén, igualmente. Bendiciones. Buenas noches. Johnny, si usted ve que alguien se conecta y no me he dado cuenta, usted lo recibe, por favor. Usted puede, ¿verdad? No puedo, es que no estoy como TDC. Ah, bueno, sí, ok. Entonces, Cristina, me ayuda. Si es que dice ahí que reciba algo. Es que no sé por qué no suena, Johnny. Luego vemos eso. Ah, ok, sí, señor. Sí. La semana pasada vimos, empezamos este estudio. ¿Cuál iglesia estamos estudiando en este momento? Esmirna. La iglesia de Esmirna. ¿Alguien sabe qué significa Esmirna? La palabra Esmirna. No, yo creo que no lo hemos dicho. La palabra Esmirna significa amargura. Eso es lo que significa. Esta iglesia, Jesús, estoy repasando, ¿cómo se le presenta a ellos? El primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Exacto. ¿Cómo les podía ayudar a esta iglesia esa forma en que Jesús se presentó? Vamos a ver, hermano Agustín. ¿Cómo cree usted que esa forma en que Jesús se presentó podía ayudar a la iglesia de Esmirna? Lo tiene en silencio. Ahora sí. Sí, señor, ahora sí. ¿Cómo cree usted que esa forma en que Jesús se presentó a ellos podía ayudarles? Perdón, es que casi no lo escucho. Ah, ok. Que cómo podría ayudar a esa iglesia la forma en que Jesús se presentó a ellos. O Porque sea, eso- él Ajá. dice Dígame. que él muerto y ha vuelto a vivir. Ajá. O sea, tal vez eso es una forma de darles a ellos la seguridad Ajá. de lo que van a hacer ellos también. Exacto. Porque Jesús, por ser el primero, él sufrió. Por ser el primero y el último, sufrió, va adelante, y es como decirle a la iglesia misma: no tengan miedo, yo voy adelante. Ustedes van a sufrir, pero yo sufrí más que ustedes y vencí. ¿Verdad? Amén. ¿Hubo algo que Jesús tuviera que reprocharle a esta iglesia? Sí. ¿Hubo algo que les tuviera que reprochar a esta iglesia? Sí. ¿Qué piensas? A la de Esmirna. Sí, a la de mí. Esa es la semana pasada. Sí. No. Esa no, ok, muy bien. Muy bien, esa sí no. No, ¿cómo se llama?
No había ni un reproche. No había ningún reproche para esta iglesia, era una iglesia fiel. Ustedes saben que generalmente las iglesias que están en persecución son iglesias que son muy fieles. Cuando en Rusia había, en el tiempo del comunismo, antes del 90, algunos cristianos pensaban que los cristianos de Rusia, de ese tiempo, que ahorita iban a conocer ¿cómo se llama? Como la frialdad de los cristianos de Occidente. Porque en Rusia, que estaba bajo persecución, había mucho cristiano fiel. Entonces, casi siempre que hay persecución, la iglesia se convierte en una iglesia fiel, una iglesia que sirve, que ama al Señor, ¿verdad? Está dispuesta a dar su vida. Bien, con nosotros está, bueno, también mi hermana Laura, que le bendiga, Luis Fernando también, creo que ya entró, porque lo recibí, me imagino que ahorita entra. Y hermano Walter, que es diácono en nuestra iglesia, y él es el que continúa con ese estudio hoy. Y nosotros participamos de acuerdo a las preguntas que el hermano Walter nos haga. Voy un momentito. Aquí ya vimos esto y ahora sigue este pasaje. Hermano Walter, bendiciones. ¿No se escucha, hermano Walter? Hermano Walter, no se escucha. Lo tiene en silencio. Ahora sí está prendido, pero no se escucha. Yo me escucho, Johnny. Sí, señor, sí se escucha. Sí. Hermano Walter, no se escucha. ¿Dónde está esa primera Pedro? Segundo. Ah, primero Pedro. Este 2021. Sí. Aquí está. Es aquí. ¿Ves? Hermano Walter, ¿nos puede hablar para ver si se escucha? ¿Puede arreglar el sonido, hermano? Porque no se oye. Hermano Walter, ¿usted no se escucha? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí. Bien, hermano, entonces seguimos con Ok. este pasaje de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Ok, ya oraron. Es que disculpe que se me dificultó poder ingresar. No hemos orado. Ok, entonces oramos. Sí. Señor, gracias por este tiempo que tú nos regalas, por el don de la vida, por todo cuanto tú nos bendices, Señor. Y en tu mano santa poderosa siempre nos encomendamos. Te rogamos, Señor, pues que nos guíes con tu Santo Espíritu en este estudio y que nos llene de entendimiento de tu Santo Espíritu. Háblanos, Señor, a través de tu santa palabra. Ayúdanos a crecer en tu palabra y servirte, honrarte, glorificarte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias siempre de todo corazón. Amén. 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 Hermano Walter, no tenemos que repasar porque ya repasamos. Ok, Sí. Entonces vamos a partir de 1 Pedro 1, 6 y 7. ok, perfecto. Entonces, estamos con el tema ahorita, bueno, del sufrimiento, ¿verdad? Cómo Jesús sufrió también cuando él padeció, ¿verdad? Y también lo que los cristianos hoy en día también la iglesia sufre.
Entonces, por causa de su nombre, entonces vamos a continuar con el estudio. Estamos en Primera de Pedro. Le voy a pedir entonces, por favor, a Johnny David si nos puede leer Primera de Pedro 1, de 6 al 7. Claro. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Cuando escuchamos la palabra de sufrir, ¿verdad? Es aquí, a nadie le gusta sufrir, ¿verdad? ¿A quién le va a gustar? A nadie le ¿Verdad? gustaría, ¿verdad? Sería como muy, pero sin embargo, aquí estamos viéndolo desde el punto de vista, en el punto de vista de seguir a Cristo, ¿verdad? La causa de Él, que sufrimos, digamos, porque como dice en otra palabra en la Biblia, que antes que nos aborrecieran a nosotros, a Él lo aborrecieron primero, ¿verdad? Y entonces como seguidores es de Él, así es el mundo también como hicieron con Él, también con nosotros acá, que se burlan, se mofan, de todo un poco, ¿verdad? Pues, el cristiano es perseguido en algunas otras partes de otros países y sufre por la causa del Señor, ¿verdad? Por siempre llevar el evangelio de Dios a todo rincón del mundo para salvación, ¿verdad? Entonces, aquí nos habla claramente este versículo 6, ¿verdad? Que hay dos cosas importantes acá. ¿Qué es lo primero que nos dice en este versículo 6? Hay un punto ahí importante, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que nos dice en este versículo 6? Que nos alegremos. Ajá, qué interesante. Vea que él no solamente es eh, nos dice más adelante, ¿verdad? De lo que podemos padecer, pero también que nos dice al principio, puro principio, que nos alegremos, ¿verdad? Sí, esa alegría, hermano Walter, Sí, señor. se refiere al cielo. Ver, según el Ajá. versículo anterior, el versículo 4 y 5 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y luego dice, en lo cual vosotros os alegráis. O sea, nos alegramos en esa esperanza. Amén. Y entonces después dice, aunque, es como un pero, es como eso se llama un término de contraste, ¿verdad? Nos alegramos con la esperanza que tenemos. Hay un pero, hay un aunque aquí. Y ahí es donde viene la otra parte. Sí, y ese aunque, ¿por cuánto tiempo nos dice aquí este versículo? Un poco de tiempo. Amén. Tiempo. Ok. Sí. Y recordemos que ese poco de tiempo, ¿verdad? Nosotros como cristianos y pues acá andamos, somos peregrinos, ¿verdad? Hay personas que viven la vida como que si nunca fuesen a morir y viven la vida como que si no existiera Dios. Uh-huh. Y vea que claramente acá a los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, cuando nos habla de un poco de tiempo, si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, o sea, vamos a tener pruebas. Uh-huh. Sí, es necesario, ¿verdad, hermano? Sí, exactamente, pero usted sabe que cuando nos dice necesario es que nosotros no es que la vamos a andar buscando, simplemente llevamos la palabra de Dios y al llevar la palabra de Dios en algún momento, en algún lugar, vamos a ser aborrecidos, vamos a ser
como dicen, maltratados de alguna otra forma, ¿verdad? Sí, y también, hermano, si no fuera necesario sufrir, no vamos a sufrir. Eso es un punto importante, porque en Lamentaciones dice la Biblia que Dios no se complace en que el hombre sufra. Exactamente. No se complace en la aflicción del hombre. Entonces, solo sufrimos cuando es necesario. Exactamente, sí. Sí, no es que vamos a estar ahí para que nos den, ¿verdad? Sí. Para sufrir, como dicen, sino es para que de alguna otra forma, tampoco es que yo siento, pastor, que cuando hacemos lo que Dios nos ha encomendado, que es llevar el evangelio de salvación al mundo, Ajá, al mundo no le gusta eso, sí, al enemigo no le gusta eso. sí, O sea, yo siento por ahí que por ese lado es muy difícil que no vamos a padecer, sí. ¿verdad? Y sí, No, sí, eso es lo normal, lo que posiblemente pase. no sé qué piensan ustedes ahí, doña Cristina, que tiene la mano levantada. Sí, es que ahí dice un poco de tiempo, que seremos afligidos porque un poco de tiempo mientras que estemos aquí, porque después Ajá, ya vamos a ir y vamos a tener vida eterna y ya no habrá más aflicción. En Amén. cambio, claro, los que no aceptan a Cristo y mueren sin Cristo, el sufrimiento es eterno. Sí. así es, sí, Ujú. sí, amén. Ok, pero vea qué interesante, en el versículo 7, ¿qué es lo que nos dice que sometida a prueba? ¿Qué es lo que se nos somete a prueba aquí? Nuestra fe. Amén. Así es. Y ve que curioso que también interesante, porque otra parte de la Biblia dice que que esta es la victoria, ¿verdad? La que ha vencido el mundo. ¿Qué es? Nuestra fe, Amén. ¿verdad? Así es. Ujú. La fe en Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Sí. Dice también que es más preciosa que ¿qué? Que el oro. Ujú. Amén. Que dice que aunque perecedero, se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Qué lindo Así saber, es. ¿verdad? Que uno que hasta el puro final, si muere en Cristo, muere en esa fe. Ujú. Qué Y, hermosura. Sí, pastor, perdón, diga. bueno, sí, que lo ideal es entonces que a pesar de que nuestra fe sea aprobada, cuando Cristo venga, debemos de estar que, según este versículo, por fe, ¿cómo deberíamos de estar? ¿Cómo debería ser allá nuestra fe? Probada. Sí, va a ser probada, pero cuando Cristo venga, En alabanza dice gloria ¿y qué más? y Honra. Y honra. honra. Exacto. Entonces, Ujú. una persona, el cristiano, debe estar siempre alabando al Señor, Amén. creyéndole a pesar de las aflicciones que fuera necesario que pasar. Sí. Amén. Eh, Hermano Luis Fernando, usted nos puede ayudar leyendo el capítulo 2, el versículo 20 al 21. Estamos en 1 de Pedro. Tal vez no sabe Ok, que entonces no, doña o sea, Cristina no, yo. no nos ayuda ahí. Sí, Señor. Gracias. Es que lo Bueno, que iba a decir, perdón, nada más es que tal vez Luis no sabe que tiene el micrófono apagado, pero no importa, está bien. Ujú. pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno
sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que para que sigáis sus pisadas. Así es. A ver. Acá dice que más si haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ujú. Así es. ¿Ves qué interesante lo que acabamos, pues, cómo se relaciona, ¿verdad? Que en el sufrimiento, porque nuestro Señor Jesucristo sufrió también, Ujú. ¿verdad? Él Sí. padeció. No sé qué Y más podemos agregarle a esa parte. sí, que hay dos. Ajá. Sí. Bien. Que es mejor sufrir por obedecer a Dios en la obediencia que sufrir por el pecado. Exacto. Amén. Excelente, qué buen comparación, doña Cristina. Exactamente, así es. Y ahora, dice en el 21, ¿qué ejemplo tenemos acá en este versículo acerca de lo que nos dice del sufrimiento? Y dice que Cristo también padeció por nosotros, dice, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pasos. Amén. Así es, don Sander. Vea qué comparación, ¿verdad? Así como él sufrió, la iglesia también es perseguida, ¿verdad? Y es sufrida. Vemos aquí el caso también de la iglesia que estamos viendo de Esmirna, ¿verdad? Ujú. Hermano Walter, Sí, señor. es muy bonito que Pedro diga esto, porque creo que Pedro tiene en mente lo que él vio cuando Jesús se les apareció y estaban en el mar, que ellos habían ido a pescar y no habían pescado nada, y él les dio a desayunar y le preguntó 3 veces a ellos, a Pedro, perdón, que si lo amaba, y Pedro le dijo que sí. Después de eso, estaban en la arena y Jesús empezó a caminar. Entonces seguro estaba dejando las huellas en la arena y le dice a Pedro, sígueme. Antes de eso le había dicho, cuando tú eras joven, ibas donde querías, pero cuando seas viejo, otro te llevará e irás a donde no quieras. Y dice la Biblia que con esto Cristo le estaba dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. Entonces fue cuando le dijo, sígueme. Y entonces él empieza a ver las pisadas de Jesús en el mar. Yo creo que él tiene esa imagen ahí cuando escribe este versículo. Y es bonito porque él es el mismo mensaje que Cristo le da a Esmirna. Él va adelante, ya él sufrió, pero tuvo victoria. ¿Ve? Lo que hay que hacer no es que hay que buscar el sufrimiento, nada más hay que seguir al Amén. Señor. Si fuera Amén. necesario sufrir, pues vamos a sufrir, pero Él va adelante. Amén. ¿Verdad? Es nada más de seguir sus pisadas, sí. Sí, y vea qué interesante, así como también le dijo a Juan que no temiera, ¿verdad? Así nos dice a nosotros también, que no estamos solos, Amén. que él va adelante, que está con nosotros y que Él nos guarda, Sí. ¿verdad? O sea, que no estamos solos. Ujú. Es que interesante, ¿no? Y eso que usted me decía, usted sabe, no lo había relacionado así, pastor, pero sí, es cierto. Amén. Ok, ¿qué más podemos sacar de este versículo que nos enseña bastante? Aquí Cristina quiere compartir algo. Ah, ¿No? doña Cristina, sí, señora. Ah, no, perdón. Yo pensé que ella quería decir algo. No, pero era otra cosa que me estaba diciendo. Ujú.
consulto, hoy en día la iglesia está sufriendo por persecución y todo eso. Amén. Sí, así es. Sí, Ah, Señor. Así es. en una así parte del es. mundo están sufriendo demasiado. Demasiado, ¿verdad? Gracias a Dios que aquí en Costa Rica, bueno, no siento que no hemos visto una pizca comparado a otros países, ¿verdad? Así es. Ujú, Es una gran bendición de Dios que nos ha dado acá. ujú. Amén. Mi hermano, Amén. porque yo me acuerdo que cuando era la Unión Soviética, cuando estaba el comunismo, el que encontraban leyendo la Biblia y todo eso, lo echaban preso, ¿verdad? Ujú. Sí, Pero bueno, gracias a Dios, pues hay que seguir orando por que Dios nos dé siempre esa libertad acá, porque va a llegar el tiempo que muchos van a tener comezón de querer escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? ajá, Y no van a poder en aquel entonces. sí. Pues sí, los que tienen comezón de oír, el problema es que van a escuchar falsos maestros, ¿verdad? Tienen Sí, picazón de oír, entonces van a escuchar falsos maestros y van a apartar el oído de la verdad. Ese es uno de los problemas de los últimos días, sí, ujú, sí. Hermano oh, Walter, sí, disculpe, sí, sí, quisiera señor, ver si Johnny nos dice si se ve alguien en Facebook. sí, señor. Sí, Gisela Poveda nos está acompañando en Facebook y este, son las personas que actualmente puedo ver. Vamos a ver. Bueno, Abel Sánchez también le dio like al post y esas personas nos están acompañando. Otras más, pero no puedo ver exactamente quiénes son. Bueno, sí, les animamos bueno, a ponerles, cuando les gusta, algún mensaje en Facebook o en YouTube, que le pongan que les gusta o algún comentario si le ha sido de bendición la lección o el mensaje. Aquí También, dice, ajá, perdón, aquí dice Rocío Chacón que Erika y yo están en en la Facebook, transmisión en Facebook, sí. amén. También les recuerdo que tenemos un canal en YouTube, entonces ustedes pueden inscribirse en ese canal. Obviamente no hay que pagar nada, nada más de ahí usted dice cómo suscribirse y usted puede ser parte también de ese canal y muchos de los estudios que estamos dando aquí y en iglesias se suben ahí en YouTube, sí, especialmente esos. Ujú. Gracias, hermano. Listo, hermano Walter. Sí, tenía el micrófono apagado, pero sí, quiero mandarle muchas bendiciones a todas las personas y hermanos que nos escuchan por Facebook, de verdad que Dios les bendiga mucho y aquellas personas que nos estén escuchando también ahí por YouTube y muchas bendiciones, que Dios les bendiga, ¿verdad? Estamos pues estudiando Apocalipsis y es una gran bendición poder compartir la palabra de Dios. Estamos, como dicen, ahorita con la parte del sufrimiento de lo que nos quedó pendiente la semana pasada, el tema del sufrimiento. Ahora, nos dice acá las dos instrucciones. Leamos lo que nos dice Apocalipsis 2:10. Don Sanders, ¿no lo puede leer? ¿Qué es lo que nos dice? Dice así la palabra de Dios, dice, no temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, perdón, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. ¿Qué es lo primero que nos dice el Señor acá en este versículo? ¿Qué es lo primerito? Que no temamos lo que está por sufrir, dice. Amén. O sea, nos está llenando de confianza, ¿verdad? De fe. Saber Sí, de que Él está con que mire quién es el que nos está diciendo que no temamos. ajá, ¿Mm? Me sí, gustó, usted fue el pastor que nos dijo la semana pasada que
sí, en la Biblia sí encontramos muchas veces la palabra no temas, ¿verdad? Y cada una de ellas es mencionada, se menciona una por día, por 360 días, 365 días, es así. He escuchado, hay que confirmarlo, pero he escuchado que se dice no temas 365 veces. Entonces, sí, hay que confirmarlo. Pero sí, muchas veces lo dice, cientos de veces. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos sigue diciendo acá? No temas. ¿En qué no debemos de temer? Lo que vamos a padecer. Ajá, exactamente. ¿Y qué es lo que el diablo, ahí nos habla acerca nos menciona el diablo? Que ¿Qué es echará lo que algunos a irá? la Ajá, cárcel, perdón, Cristina, díganos. que echará algunos a la cárcel para que sean probados. Ujú. Mm. ¿Cómo podemos describir eso? ¿Cómo podemos En, entenderlo de esta manera? Este, en la iglesia de Mirna ujú, los iban a meter en la cárcel. Seguramente, como el versículo 9 dice, que había una sinagoga de Satanás. ajá, ellos eran perseguidos. La sinagoga de Satanás segura era la que estaba alzando persecución a la iglesia de Esmirna. Ujú, Es interesante que Esmirna era muy rica, tenía muchas riquezas materiales, pero por la persecución, esos cristianos eran muy pobres materialmente, ujú. espiritualmente eran ricos, ¿sí? Entonces, los iban a meter en la cárcel, dice ahí el pasaje. ¿Y van a hacer qué? Probado. Probados, Probados. sí. Ujú. Iban ¿Y a qué? tener tribulación. Ok. ¿Por cuántos días? 10. Por 10 10 días. días, ¿ah? ¿Y qué es lo que nos dice aquí al final de este versículo? Que seamos que, Es una promesa, que seamos fiel y hasta la muerte, dice, nos dará la corona de la vida. ok. Esto ¿será que nos está diciendo que si no somos fieles vamos a perder la salvación? No, Señor. De No, acuerdo, digamos, o sea, aquí no está hablando que si eh, dice para que seas aprobado y tendré tribulación, que sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, de la vida, ¿verdad? Ok, ¿y por qué no? ¿Me lo puede alguien decir, describir bien? ¿Por qué no? Porque si es un verdadero cristiano, no va a perder la salvación, pero hay muchos que se dicen ser cristianos, pero no son verdaderos cristianos. Es decir, no van a perder la salvación, es que no son salvos. exacto. Y Ujú. también aquí está hablando de una recompensa, no está hablando de la vida eterna, está hablando Amén. de la corona de la vida, que es una Amén. recompensa. Ujú. Ese es el punto que debemos siempre tenerlo en cuenta, hermanos, porque muchos lugares agarran este versículo para hacernos entender eso, que la salvación se pierde. Entonces, ya con eso, vea que claramente, de acuerdo al contexto de este versículo que estamos leyendo, eso es lo que se refiere. A eso es lo que se refiere, ¿verdad? Que es una recompensa. Recuerde que nosotros vamos a ser recompensados de acuerdo a nuestras obras, lo que hemos hecho por el Señor acá en vida. Y así vamos a tener galardones, ¿verdad? No es para, no es para, digamos, como otras personas que mencionan que se pierde la salvación, pero es totalmente fuera del contexto, ¿verdad? Ujú. Ok, ¿qué más Hermano, podemos? Sí, señor. sí, es interesante pensar en los 10 días. Ajá. A mí Creo me que llamó no mucho está, la atención, pastor. ¿Sí? ajá, creo que no está Digo, hablando de 10 días literales.
Sí, eso sino así. que está hablando de que era una prueba que tenía principio y tenía fin. Ujú. También la palabra 10 en la Biblia parece que nos da lo mínimo. Por ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Ve? Eso es, la ley de Dios es grandísima, pero él la resume en 10 mandamientos. Aquí nos habla de 10 días, entonces era lo mínimo que iban a sufrir, ¿verdad? No era que literalmente iban a estar 10 días, sino que iban a tener el tiempo necesario de acuerdo al plan de Dios para ellos, que iban a estar en la cárcel. Un hermano que lo había metido en la cárcel, él se puso a Sí, pensar señor. que lo metieron en la cárcel, pero no era culpa de él. Y entonces él se puso a pensar que Cristo lo puso ahí para que alguno conociera al Señor. Y empezó a testificar, deseando que la persona que necesitaba ser salva ya recibiera a Cristo para que él pudiera salir. Empezó a testificar ahí en la cárcel. De hecho, Pablo lo hizo. Dice Sí. que sufrió prisiones a modo de malhechor, pero Ujú, la palabra de Dios no está presa, dijo él. Y ujú. dijo, todo lo soporto por amor a los escogidos. Él estaba en la cárcel, soportaba la cárcel, porque ahí había personas que iban a conocer al Señor. Y entonces él estuvo dispuesto para soportarlo. Amén. Ujú. Bueno, ahí imagínense el carcelero de Felipe, ¿verdad? Sí, Un gran exacto. ejemplo. Amén, es cierto, de verdad. Ujú. Sí, y no solo él, su familia, toda su familia, ¿verdad? Toda la familia se convirtió. Sí, Así es. qué bendición. Seguimos entonces, pastor, ¿tenemos ahí algún otro versículo? Bueno, ¿Nos puede hermano, sí, pasar ahí? una cosa O más. hasta o aquí llegamos. Sí, no, una cosita más quería agregar antes de Ujú. poner otro versículo, que la corona de la vida, según Apocalipsis 2:10, se le da a las personas que son fieles en las pruebas, o sea, que son fieles hasta la muerte en las pruebas. Y según Santiago, creo que es capítulo 1, versículo 12, la corona de la vida se le da a los que vencen la tentación. Entonces, Ujú. a esos dos tipos de personas se le da esa recompensa. Los que vencen la tentación y los que son fieles a través del sufrimiento, de la persecución. Eso era, hermano. Pero es verdad que esto también el momento que uno se entrega a Cristo y que cree en él, digamos, que se entrega a Cristo, ahí ya tiene, como dicen, la salvación de vida eterna, ¿verdad? Pero eso de O la sea, corona de la vida es otra cosa, sí. es de recompensa, ¿verdad? Es una corona, sí, es una corona de vida. Es No, una no está recompensa. hablando de la vida eterna, sí. Ajá. La vida Ese- eterna la recibimos cuando creímos en Cristo. ajá. Aquí es por recompensa, entonces, la Sí, corona de vida. así es. Amén. Ok, perfecto. Dice, ¿cómo atravesar el sufrimiento? Bueno, vamos a ver entonces, según de Timoteo 1, capítulo 1, de 7 al 8. Conforme a lo que nos dice la palabra de Dios, vamos a aclarar esta pregunta, ¿cómo atravesar el sufrimiento? Don Sanders, ¿nos los puede leer? ¿Nos hace favor? Según de Timoteo. Sí, mi hermano, mucho gusto. Segundo Gracias. Timoteo 2, 1, 7 al 8. Dice así, Ujú. porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Amén. Amén. ¿Qué es lo que nos dice el Señor acá? Que tenemos que no tenemos. No tenemos espíritu de cobardía. Amén. Ajá. Ujú. ¿Qué más podemos, de acuerdo a lo que nos dice este versículo? Según Que de nos ha dado un Timoteo. espíritu, que no nos ha dado un espíritu de cobardía, Así es. No nos da exactamente. de poder en él, o sea, de poder. Ajá. Poder, ¿Qué amor más? y dice
Ya se me perdió. De amor y de dominio propio. Esa palabra que es que a más de uno como que les cuesta, ¿verdad? El dominio propio. Sí, y ya lo tenemos por el Espíritu Santo. Amén, así es, pero lamentablemente, hermano, yo he conocido cristianos que ese dominio propio como que se les pierde, se les desaparece. Ok, no nos ha dado el espíritu de cobardía, ¿verdad? Y segundo, sino que es lo que nos ha dado poder, ¿verdad? De amor y dominio propio. Es interesante, sí, don Sander, eso que usted nos acaba de decir, porque ante las tribulaciones y todo eso, si estamos pasando por alguna enfermedad y todo eso, es ahí donde uno se puede, más bien, em, refugiarse en el Señor, confiar en Él, ¿verdad? Y descansar en Él. Pero a veces qué difícil es tener, digamos, o eso depende, como dice, depende, no sé si es la fe o qué, pero sí, a veces yo siento que cuesta, porque a mí me ha pasado que en situaciones así duras, a veces uno menciona la palabra de Dios y cuesta así, bueno, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y uno comienza, ¿verdad? Y a veces uno está en aquel momento tenso y todo eso, pero bueno, yo siento que conforme el tiempo nos va diciendo, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos nosotros em, con ese dominio propio? No sé si yo lo veo desde ese punto de vista, no sé si, cómo lo pueden ver ustedes, escucho comentario. Yo, que yo veo que así como que en la tentación, esas son armas que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Y si nosotros creemos de verdad, creemos en el corazón que en Cristo tenemos amor, poder, amor y dominio propio, entonces vamos a Amén. vencer la tentación, pero Amén. tenemos que creer que ya en Cristo tenemos ese poder, Amén, ese sí. dominio propio. Ujú. Y es un Ujú. armas que Dios nos da para combatir las tentaciones. Amén. Eso es fe. Exactamente Es, es fe, la palabra de Dios. Sí, es fe, ¿verdad? la palabra de Dios. Porque este dominio propio, lo podemos ver desde el punto de vista de la tentación. Y ese ejemplo que nos acaba de decir doña Cristina, excelente. También lo podemos ver en alguna situación de algún problema que podamos estar pasando a nivel personal, ya sea de salud, económico o de familiar, alguna cosa, ¿verdad? Eh, yo sí he visto personas que tienen una fe que usted puede estar cayéndose el mundo entero, pero están tranquilos confiando en el Señor. Amén. Amén. Ese es muy lindo, ¿verdad? Ujú. ¿Ah? Sí, claro. Pero uno a veces es un saco de nervio, ¿verdad? Se pone uno a veces, ¿no? Cuando, bueno, pero bueno, yo siento que ese ejercitar los músculos espirituales, porque es un proceso que uno va creciendo en las pruebas, siento yo, no sé, Así ¿verdad? es. Claro, ¿Verdad? No es que claro. uno no es que uno no la tenga, pero es que por eso nos habla la Biblia acerca de las pruebas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice Pablo acerca de esto? Pues no sé si alguien, qué es lo que nos decía acerca de las, no me acuerdo, ahí hay un versículo ahorita acerca de las pruebas que nos habla. No sé si usted se acuerda, pastor, cuando Santiago es que nos dice, ¿verdad? Que Vámonos, cuando sí, nos ahorita vamos. halléis, Ahorita llegamos. Ahorita ok, llegamos a él. Sí, ok, sí. perfecto. No Ujú. sé qué más podemos agregar acá en esta controversia del sufrimiento, cómo atravesar el sufrimiento. Entonces lo Ok, atravesamos ah, sabiendo que no tenemos, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sí, sino amén. de poder, amor y dominio Mío propio. O sea, propio, debo creer que yo lo tengo, porque Dios me lo dice. No debo basarme en lo que siento, sino en lo que Él dice. amén, ¿Verdad? Eso es lo que hemos visto. Ujú, amén, ujú. exactamente. Y Filipenses 4, vamos a ver qué nos dice.
13. ¿Alguien se lo sabrá de memoria? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén, doña Ruth. Excelente. ¿Cómo lo puede poner en práctica eso, doña Ruth? ¿Algún ejemplo que nos dé? Bueno, en las pruebas que tenemos a diario, ahí demostramos la confianza que tenemos en el Señor, dependiendo de la manera en que, o la actitud con la que enfrentemos las situaciones que se nos presentan. Amén. Entonces, esperar en Él, ¿verdad? Ujú. Así es. Esa es Sí. una forma, esperar en Él, confiar en Él, tener comunión con Él, o sea, devocionales, la oración, meditación, la lectura de la palabra, todo eso nos fortalece, ¿verdad? Cuando nos dice, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. O todo lo Amén. puedo en Cristo, que nos fortalece. ¿Verdad? Amén. Hermano, Amén. Sí, Señor. esa es una frase clave, recordamos en el Nuevo Testamento, en Cristo. Es una frase clave, es una verdad que tenemos que saber que nosotros estamos en Cristo. Y cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se refiere a los tiempos que él dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y entonces es cuando él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa palabra fortalecer podría ponerse también anima. Todo lo puedo en Cristo que me anima. Que Entonces me esta es anime. la forma que podemos pasar el sufrimiento, es con el ánimo que Cristo nos da, la fuerza que nos da ese ánimo. Amén. Ujú. Amén. Y es como una clave, ¿verdad? Yo me acuerdo que les voy a contar una vez que en el trabajo, me estaba yendo muy bien un tiempo y entonces se me acercaron ahí un grupo y me decía que lo que yo hacía para que me fuera bien. Entonces, ya me puse a a enseñarles a ellos el procedimiento, qué es lo que teníamos que hacer y todo eso, pero que había una palabra clave, le decía yo, que no se le iba a decir ahorita, sino que al final de la reunión, que por favor me la recordaran, ¿verdad? La cosa que al final de terminar la reunión, todos me preguntaron, don Walter, díganos cuál era la clave para que le esté yendo muy bien, ¿verdad? Entonces, ellos querían conocerla, porque ellos querían que era algún secreto que yo tenía porque yo no alcanzaba las metas siempre y todo eso, ¿verdad? Entonces, al final, bueno, ok, ya les dije, bueno, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es mi clave, decía yo. Yo pensaba que decían poner contento o algo, pero que esperaban algo fuera de serie, que para ellos pueda alcanzar. Y se me quedaron queditos, todo tranquilo, no me dijeron nada. Entonces, seguro se están esperando algún toque ahí fino para poder también ellos hacerlo, ¿verdad? Pero Exacto. entonces esto es lo que a mí me hace y me llena de confianza que por medio de él hago las cosas y me va bien, decía yo. Amén. Pero bueno, eso, siempre la persona espera algo más, ¿verdad? Algo tangible, como dicen. Amén. Ok, pastor, seguimos entonces con Salmo 56. Don Sander, ¿nos puede leer? Salmo 56, 3, 4. ¿Nos hace el favorcito? Sí, señor, con mucho gusto. Dice así, Gracias. Salmo 56, 3 y 4, dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Amén. Dios alabaré su palabra y en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Amén. Amén. Qué bonito ese salmo, ¿verdad? Que en el día que temo, ¿en quién debemos confiar? Dios. Amén. Amén.
¿Y a quién es que solamente debemos de alabar? A Él. Amén. Y acuerda este versículo, dice, ¿a quién más? A su palabra. ¿Ah? Amén. Hermano Sí, Walter. sí, señor. Viera que este salmo David lo escribió cuando lo agarraron, los filisteos lo arrestaron Ajá. y lo llevaron del rey. Y él le dio tanto miedo que se hizo pasar por loco y empezó a tirar babas. Y la saliva le corría por la barba y empezó a escribir en las paredes. Entonces lo llevaron del rey, ahí de los filisteos. Y yo creo que se llamaba Aquis, el rey, no me acuerdo bien. Y el rey les dijo, se enojó el rey con los siervos que habían traído a David. Y dijo que a él no le faltaban locos en ese lugar para que le hayan traído ese loco. Y entonces, entonces lo echaron, ¿verdad? Pero ese día le dio tanto miedo que cuando él tuvo ese miedo, lo que hizo es confiar en Dios. Así es como pudo vencer el miedo, ¿verdad? Ujú. Bueno, era tanto el miedo que se hizo pasar por loco para que no lo mataran. Pero por último, realmente su confianza fue en Dios y así es como venció el miedo. Pero ¿de dónde agarró ese valor y esa como de pensamiento, habilidad de pasarse por loco para que solo Dios tuvo que haberse dado, creo yo. Exacto, Y exactamente. y así es como Dios actúa también en nuestras vidas, siempre Él nos dirige. Amén. ¿No? Amén. Ujú. Sí, Entonces debemos de alabarle a Él, confiar en Él. Vea que Él nos dice que nosotros versículos que no debemos de temer, ¿verdad? ujú. Lo que el hombre nos puede hacer también nos dice acá. Amén. Y aquí está el de Santiago, hermano. Santiago 1, 2. Yo creo que este es el que que quería compartir. Sí, Vamos a ver, Johnny David, ¿no nos puede leer? Santiago 1, 2. Claro que sí. Hace favor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. 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 Este es el versículo que yo quería compartir con ustedes, hermano. No me lo sé no me lo sé de memoria, pero sí lo tenía ahí en la mente. Y ya gracias a Dios, pues lo tenemos acá. Nos lo acaba de Sí. leer el hermano Johnny David, Ujú. Santiago. Entonces, porque vea qué interesante, ¿verdad? Cómo Santiago nos aclara más acá acerca del sufrimiento, de las pruebas. ¿Qué es lo primero que él nos dice, hermanos? Que tengamos gozo. Ujú. Y pregunto, ¿podemos tener gozo en el sufrimiento? Si estamos sufriendo. Sí, Amén. ¿Ok? ¿Y cómo? Y pues simplemente es la gracia de Dios, la misericordia de Dios con uno, porque humanamente uno no puede tener gozo en la tribulación, ¿verdad? Pero la Ujú. gracia de Dios, la fortaleza de Dios, el gozo de Dios, eh, Es puede, nuestra fortaleza. exactamente, le da una fortaleza. Amén, qué amén. excelente. Así es. Johnny David, ¿nos puedes dar un ejemplo de un personaje de la Biblia que nos habla de eso? Que sufrió y estaba gozoso. Déjeme, hay varios, ¿verdad? Porque Sí, bueno, sí. Sí. Pablo es uno, Ah, ¿verdad? excelente, sí es. Sí, pero Pablo. Ujú, también muchos, yo supongo que José también estaba gozoso a pesar de que, ujú, aunque él sufrió, yo siento que él también fue como un tipo Pablo, digamos, de que, ujú. en sus tribulaciones, mientras estaba en la cárcel, él glorificaba a Dios, bueno, ahí Sander puso un ejemplo muy grande también.
en el ¿Cuál, comentario. ¿Quién? Sander acaba de poner en el comentario que un personaje un personaje muy famoso que sufrió mucho. Leon Sander, ¿nos los puede compartir? ¿Nos hace favor para que nos Sí, escuchen también? Job. Exactamente. Usted sabe que para mí Job es un personaje en la Biblia que es el cual le alienta a uno mucho a seguir adelante y por las diversas pruebas que uno tiene cada día, ¿verdad? Porque Job, a pesar de todo lo que sufrió y todo lo que perdió, pues ahí siempre estuvo gozoso en el Señor y nunca echó para atrás, ¿verdad? Amén. Y Por nunca, más que lo quisieron humillar y todo eso, pues él siempre se mantuvo firme y confió plenamente en el Señor. y nunca blasfemó contra Dios. Exactamente, amén. Eso es lo importante, que nunca volvió contra Dios. Exactamente. Claro, Para mí, Job es un personaje muy importante en mi vida, porque yo el libro Job lo leí como 7, 8, 9 veces, lo leí. Y siempre me ha llamado la atención. Y si en el momento llega, esa es primero que nada, honrar a Dios, ¿verdad? En los cielos. Pero si tengo la oportunidad de conocer a Job, ahí llegaría a saludarlo, ¿verdad? En ese momento en los cielos, ¿verdad? Imagínense, amén. Y gracias a la Sí. enseñanza que él nos deja, pues ha sido de mucha bendición. Primeramente para mí, me ha dejado mucha enseñanza, Job. Amén. También aquí Paola comparte en Facebook que acerca de cómo Pablo y Silas en la cárcel, a pesar de que los castigaron injustamente, les pegaron y los echaron en la cárcel, ellos acababan y cantaban a Dios sufriendo. Sí, cantaban himnos, dice la Biblia que era la medianoche y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Eso es una forma de evangelizar? Claro. Y Daniel. Daniel también. Sí. Daniel, sí. Sí, amén. Daniel. Los 3 jóvenes que metieron en el horno, ellos cantaban y alababan a Dios y mientras los llevaban al horno. No, 3 jóvenes. Sí, pero no dice que. Y en las películas. Sí. pero todos esos son personas que sufrieron por seguir a Dios y prevalecieron, ellos perseveraron. Entonces, cuando ellos estaban sufriendo, ellos no pecaron contra Dios en el sentido de que no volvieron atrás. Entonces se puede decir que cada uno de esos que sufrieron así en la Biblia también glorificaron a Dios, así como Pablo y Silas. Amén. Lo hicieron con gozo, dando su vida. Exacto. Amén. Así es. Vea qué interesante, ahora que don Sander nos estaba hablando acerca de Job, ¿verdad? Que es uno de sus favoritos, y que a mí me llamó mucho la atención, ahora que me acuerdo, hay un pasaje en la Biblia acerca de Job donde dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y me puse a pensar, ok, quiere decir que Job, a pesar de todas esas tribulaciones, adversidades y todo eso, no solamente así de palabra ofendió a Dios, o sea, nunca no ofendió a Dios, ni blasfemó contra él, ni en pensamiento, quiere decir, porque vea que lo que él nos aclara aquí claramente, o sea, cómo esa confianza y esa fe, que ni siquiera en el pensamiento él se imaginó algo malo de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de Job 42:2. Sí, Job fue, hermano Walter, él hubo momentos en que se sintió tan mal porque él estaba confundido, porque aparentemente en ese tiempo ninguna persona que hiciera la voluntad de Dios había sufrido como él, y de feria los amigos le achacaban eso a él, a Job, y muchas veces él dijo cosas en su dolor, ¿verdad? Pero no blasfemó a Dios, siempre siguió creyéndole a Dios, porque inclusive él dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Amén. Hubo muchas cosas que él no entendió y él se enojó y dijo cosas y todo, pero él no blasfemó a Dios. Y lo que destaca el Nuevo Testamento, lo que destaca el Espíritu Santo acerca de Job es su paciencia. Acordaos de la paciencia de Job.
Y paciencia está compuesta por dos palabras. ¿Alguien recuerda cuáles eran? Perseverancia y... diga, Cristina, perdón. No, no, está bien. No, porque es que no me acuerdo la segunda. Exacto, esperar y perseverar. Ajá. Él fue una persona paciente. Él siguió, no entendía, lo culparon, no entendía a Dios, sentía que Dios estaba enojado con él, pero él siguió siempre creyéndole, hasta el final, hasta que ya Dios se le apareció. Y entonces, y esa es la forma correcta en que él pudo atravesar las pruebas, ¿verdad? Uh-huh. Amén. Sí, sí, no, a mí me encantó este versículo porque ya nos dice y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Amén. Sí, imagínense, ¿verdad? Uh-huh. Amén. Entonces, vamos con ahora Primera Tesalonicenses. Vámonos a Primera Tesalonicenses y vamos a leer el capítulo 5. No sé si Luis está por ahí, que nos pueda compartir ahí, leyendo Primera Tesalonicenses. Mientras Luis Fernando busca ese versículo, Paola también compartió aquí en Facebook este comentario. Dice, el gozo se puede experimentar porque Dios nos llena el corazón de su gozo. Nos podemos gozar porque Dios está trabajando en nosotros, nos está cambiando, nos está moldeando el carácter y a futuro vamos a ver algo bueno de todo eso, ¿verdad? Hay recompensa, hay bendición, es una temporada, o sea, es algo temporal, no es para siempre, está limitado por eso Dios envió, está limitado por Dios, enviado por Dios mismo para lograr sus propósitos en nosotros y en los que nos rodean. Amén. Amén. Qué bueno, muchas gracias a Paola por compartir. Entonces, más bien, doña Cristina, ¿no nos puede leer entonces? Primera Tesalonicenses, capítulo 5, Sí, señor. y del 15 al 18. ¿Dónde está aquí? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estar siempre gozosos, orar sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. No apaguéis al espíritu, no menosprecies las profecías. Examinarlo todo, retener lo bueno, obtener toda especie de mal. Y el mismo, hasta allá. Se nos pasó, ya Cristina. Yo no la quise parar porque estaba muy emocionada, entonces yo la dejé ahí que siguiera. Pero sí, no, excelente. Entonces, de acuerdo a este capítulo, ¿verdad? En el versículo 15, ¿qué es lo primero que nos dice? ¿Cómo, si alguien nos hace mal, cómo debemos de pagarle? Tenemos Por que mal. pagarle, a todo mundo tenemos que pagarle con bien, aún a la gente que nos da mal. Así es. Aún que nos hagan el mal, ¿verdad? Y es difícil, ¿verdad? Eso Sí, exactamente. Sí, eso humanamente es ilógico, Sí, humanamente, pero sabemos que Dios no es como nosotros, ¿verdad? Dios es totalmente diferente. Y ya que Dios mora en nosotros, su poder, su Espíritu Santo nos da el poder para cambiar eso. Amén. amén, amén. Qué interesante, ¿verdad? Eso, como dice Johnny David, es cierto. Vea que como humanamente, ahí prácticamente se ve la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Que se activa. Si alguien nos hace mal, ¡pum!, queremos pagarle con mal. Es como ese impulso que está ahí siempre, ¿verdad? Y cosas que no debe ser así. Si nosotros estamos siendo malos, Cristo murió por nosotros. Entonces, ese es el gran amor.
Y así es como nosotros debemos de hacer para con nuestro prójimo, amar al prójimo, ¿verdad? Como a ti mismo. ¿Mm? Amén. 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 Exactamente. ¿Y qué más nos dice en el 18? En el, bueno, 16 más bien. Estar siempre gozosos. Ok. Vea que también acá nos dice que debemos estar gozoso en todo tiempo, ¿verdad? Y hermano Walter, Sí, señor. ahí nos dice que estemos siempre gozosos. Y Santiago nos dice que tengamos por sumo gozos. Yo siento que es más que gozosos Ujú. cuando nos hallemos en diversas pruebas. Vean cómo la verdad es que los caminos de Dios no son los nuestros, ¿verdad? Como decía Johnny David, que humanamente hablando, generalmente uno piensa contrario a la forma en que Dios piensa, ¿verdad? La razón por la que Santiago nos dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas es por lo que produce. Ahora, Sandra nos estaba comentando de Job, ¿verdad? Me gusta mucho y me recuerda un cuento. Nada más es un cuento que la otra vez leí de un hombre que estaba al frente de él, había una roca inmensa, una piedra grandísima. Y en ese cuento Dios le dijo a ese hombre que corriera esa piedra. Y el hombre empezó, pero ni la movía porque era inmensa, grandísima. Y pasó varios días haciendo eso y pasó mucho tiempo. Y por último, entonces, algo así decía el cuento, como que Dios le preguntó, ¿y cómo le fue con mover esa piedra? Entonces el hombre le dijo, no pude moverla en lo absoluto, no pude, es imposible. Y entonces que Dios le dijo, pero mira ahora tu cuerpo ahora es diferente, has desarrollado músculos que antes no tenías por tratar de mover esa piedra. Y así son las pruebas, nos transforman espiritualmente, ¿verdad? Aunque algunas pruebas no podamos quitarlas, no podemos transformar algunas circunstancias, lo más importante se transforma, que somos nosotros, que es lo que Dios quiere hacer, transformarnos a nosotros. Amén. 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 Hermano Walter no se escucha, se le apagó seguro. Ahora sí, perdón. Ahora sí. Sí, amén. Usted sabe que me acuerdo que uno chiquitillo le decían, y tal vez llega uno quejándose de los padres de uno diciéndole, es que en la escuela me pegó este chiquillo ahí. ¿Y pero por qué se dejó? No se deje, dele, decía uno. ¿Ah? Entonces, es la forma también, ¿verdad? Lo que estábamos hablando ahorita, lo que Johnny David nos estaba contando, ¿verdad? Humanamente reaccionamos de esa forma. Vea qué mal ejemplo va bien está. ¿Ah? Sí. No sé si más de alguno de nosotros nos ha pasado eso. Sí, aunque cuando uno es niño, el niño debe aprender a darse a respetar, ¿verdad? Ajá. De alguna forma, porque si no se le montan Y le sigue dando, dice usted. sí, entonces por lo menos enfrentar el asunto, hay que ser, de alguna forma hay que enfrentarlo, ¿verdad? Con un garrote, ¿es posible, jefe? No, hay No, formas para hacerlo, pero sí. sí. O sea, no pagarle el mal más bien, sino que hacer el bien. Hay una parte de proverbio que decía eso, no, no pague mal, ¿cómo es? Mal por mal, sino que por bien, con bien. Sí, amén. Pero para que, lo tengo en la mente, pero no lo habla de ascuas, pastor, no sé si le recuerda esa palabra. Así es en Romanos, sí. En romano No, es. no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, porque ascuas amontonará sobre su cabeza.
no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Son los últimos versículos de Romanos 12. Sí. El corazón, pastor, es que pues, como la biblioteca mía, pastor, le pregunto algo y ya lo sabe todo. No lo sé todo. No, pero sí, eso es lo que yo me refería, que a veces cuando uno más bien hace el bien, ese enemigo a veces lo gana para bien. Ajá. Ya no es enemigo suyo, sino más bien al contrario, ahora más bien lo defiende a usted. Es verdad, que una vez, sí, ya siendo cristiano, un día un hermano mío me llevó porque un muchacho más grande que él lo estaba molestando. Y ahí en el barrio había un chusmero, y entonces estaban todos así alrededor y decían, Miche, Miche, así es como decían, ¿verdad? Y yo llegué y entonces, cuando llegué le dije al muchacho, yo no le tengo miedo a usted, y él hasta que se hizo como para atrás, ¿verdad? Ajá. Pero ya yo era cristiano, entonces yo le dije, pero no me puedo pelear con usted porque soy cristiano ahora. Y entonces él se puso ahí, hey, venga, ¿qué es que me tiene miedo? No sé qué. No peleé. Pero a los días me lo encontré en la parada y él me pidió un consejo y le pude aconsejar como la Biblia. Entonces, imagínate, si yo me hubiera agarrado con él, estoy seguro que no me va a pedir un consejo. No, imagínate, sí. Sí. Ok, seguimos entonces, pastor, ahí con el otro versículo que tenemos por ahí. Sí, ahí está. Es que voy a colocarlo diferente las personas aquí. Ahí, 1 Corintios 10:13. Algo que se nos olvidaba ahí, que era muy importante, lo que 1 Tesalonicenses, en el versículo 17, que más nos enseña acá que debemos de estar siempre Orando. ¿Ah? Orar sin cesar. Ok. Amén. Y da gracias en todo. Da gracias en todo. Amén. Eso, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Cada vez que paso que nosotros debemos glorificar al Señor. Eso, Amén. eso, cuando dice aquí este versículo, el 18, dar gracia en todo, yo lo veo así de esa forma. Cada paso que doy, glorificar a Dios, dar gracias a Dios. Amén. Y orar. Sí, señor. Amén. Yo creo que vamos a tener que terminar con 1 Corintios 10:13 y los otros versículos ya la mayoría hizo la tarea. ¿Ven? Porque la próxima semana sí ya tenemos que tener la lección 5. Ok. Y hermano Luis Fernando es el que va a guiarnos con la 5. Pero si usted, alguno no tiene el libro, ahorita le vamos a poner en los versículos después de que Walter nos guíe con 1 Corintios 10:13. Ok, entonces voy a pedirle a doña Ruth a ver si nos puede leer, por favor, 1 Corintios, Corintios 10:13, doña Ruth, nos hace favor. Sí, señor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Amén. Ok, ¿qué es lo que primero que nos dice aquí en este versículo? Que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, Ok. pero que Sí. Dios es fiel, que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos ser tentados. Amén. ¿Y qué es lo que más hace Él? ¿Qué es lo que nos dará? La salida para que podáis soportar. Amén. 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 Uh-huh. Usted sabe que cómo podemos poner esto en práctica. Ajá. ¿Algún ejemplo? Siempre me gusta escuchar los ejemplos porque así aprendemos también bastante. Dicen que cuando la señora de la casa va con una escoba a darle el ratón no se queda viendo la escoba, sino que busca el huequillo por donde venía. Así es con la tentación. Uno no tiene que quedarse viendo la tentación, sino el hueco de la salida. La salida que Dios nos...
Sí, huir. Hoy hay un Vas a- versículo que nos habla acerca de eso, ¿verdad? De la tentación. ¿Qué es lo que hemos de hacer? Huir, Huid de la tentación. sí. Lo que dice sí realmente es huir de la fornicación y huir Fornicación. y de la idolatría, ¿verdad? Pero Ujú, al huir de esas dos cosas estamos huyendo de la tentación. ujú. O sea, no quedarnos ahí, como dicen, no buscarla, ni saborearla, ni nada, sino que espantarse uno, como dicen. Amén. Y otro punto importante que nos ayuda es cuando nosotros atesoramos la palabra de Dios y la tenemos en nuestro corazón, la tenemos entre nuestra mente y también la expresamos con nuestra boca, la decimos. Eso nos ayuda un montón. Amén. Ujú. Y si lo ponemos en práctica, siempre, eso nos va a dar siempre la salida. Amén. A mí me gusta, ese es uno de los puntos que a mí me gusta cuando veo la tentación. eh, al instante se le viene a uno los versículos. No sé si le ha pasado más de alguno. Amén. Ese es el Espíritu Sí. Santo, ¿Verdad? recordando lo que Cristo nos había dicho, sí. Ujú. Muerto al pecado y vivo para el Señor, ¿verdad? Amén. Sí, amén. Bueno, hermanos, entonces yo creo que ya llegamos acá al final de este estudio acá por el capítulo, la lección 4. Ya el próximo jueves, si Dios nos permite, vamos a estar con la lección 5, claro, con el hermano Luis Fernando Chacón. Amén. Espero que haya sido de mucha bendición estos versículos que hemos repasado, este estudio ahí que pues hemos participado ahí todos y que pues glorifiquemos a Dios cada momento de nuestra vida, que como Él nos enseña a través de su palabra, y Amén. vivir intensamente para Él también, y Amén. que Él nos dé la fortaleza y la gracia para pues hacer su voluntad cada día. Eh, Gracias a Dios por esto. No sé si, pastor, tenemos algo más. Sí, Cristina tiene unos pensamientos que quiere compartir. Sí, señor. Sí, es que escribí unos, cuando estaba haciendo las tareas, saqué unos puntos muy bonitos. Ujú. Puse, en nuestros sufrimientos, no temer, confiar en Dios. Hay que ser pacientes y esperar, no perder la fe, seguir fieles hasta la muerte. Mientras estemos en este mundo, seremos afligidos. El sufrimiento nos perfecciona y purifica nuestra fe. El sufrimiento nos ayuda a obedecer. Es mejor el sufrimiento obedeciendo a Dios que el sufrimiento por el pecado. En la prueba o en el sufrimiento, alabemos, glorifiquemos y honremos a Dios. Él nos da poder, amor, dominio propio. Cristo nos fortalece, todo lo podemos en Él. Él nos consuela. Cuando alguien está contra nosotros, debemos poner a Dios delante. Él nos ayudará. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dios nos dará siempre la salida para soportar. Amén. Eso. Amén. 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 Qué bendición. Hermano, voy a conocer los otros versículos para los que no lo tienen, son esos, Romanos 8, 20 al 31, y Apocalipsis 2:11, que luego se va a ver también al final. Va a haber una lección dedicada a los vencedores en algún momento en este estudio. Sí. Amén. Amén. Ok, perfecto. Y yo, No sé, ¿qué tenemos ahí en Facebook, Johnny David? sí, voy a despedirme digamos, de Griselda Poveda, de Rocío Chacón, de Erika y de, ¿cómo se llama? De Abel Sánchez. Y son esas personas las que puedo ver, las que demás estuvieron, las demás personas que estuvieron también, que Dios los bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. Amén. Sander dice, muy, muy entretenida esta lección. Muchas gracias. Amén. Amén. Ujú. Amén. Amén. Sí.
Muy bien. Entonces, Dios les bendiga. Sí, vamos a orar entonces. Hermano Walter, ¿quién ora? Ok, Johnny David, ¿nos los puede despedir en oración? Y que el pastor después, a las personas que estamos acá en Zoom, se despide. Claro que sí. Padre Santo, gracias por tu gran amor y misericordia. Perdona en todos nuestros pecados con la sangre de tu Hijo Jesús, mi Dios. Gracias porque tú nos estás cambiando cada día más por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra, Padre. Te pido, por favor, que los bendigas en cada uno de nuestros quehaceres después de este estudio y que siempre seamos luz, Padre, y te ruego que nosotros podamos siempre estar gozosos, orar sin cesar y que todas estas enseñanzas que tú nos das a través de tu palabra, nosotros lo podamos poner en práctica y tú nos la grabes en nuestro corazón, Padre, por favor, te lo suplico. Bendícenos, gracias por todo en Jesús, amén. 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 Dios le bendiga, Johnny David. Dios le bendiga, hermana Laura. Dios le bendiga, hermano Walter. Gracias. Excelente. Como dio la lección. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Cristina. Amén. Dios le bendiga, hermana Ruth y don Agustín. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermano Sander. Y Dios le bendiga, hermana Zaida. Amén. Bendiciones. Para la próxima semana hacemos la tarea de la lección 5. Dios lo bendiga. Buenas noches. Dios lo bendiga. Y Dios le bendiga Bendiciones. también a hermana, ¿cómo se llama? Laura, Mario, ya la saludé a la Mario, la de Walter y a Judith. Bendiciones. Sí. Amén. Amén, Sí. gracias. Amén. A ustedes.